Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Tadeo. Tadeo. Vale. Arrancamos siempre en el mar, nos despedimos en un faro. Entonces, mi primera pregunta siempre está vinculada a vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues toda, porque soy asturiano. Entonces he vivido a lo del mar toda mi vida, aunque soy de un sitio de interior que es Mieres, pero he vivido en Gijón muchísimos meses, todos los meses de verano. Y claro, tengo un recuerdo de la playa de San Lorenzo con mis hermanos, con mis padres, con ese mar Cantábrico increíble, enfadado a veces, pero tan bonito, tan frío, tan rico, que es un poco mi vida, ¿no? ¿Alguna vez has dicho que la cuenca minera te da una raza especial porque uno está vinculado a la vida y a la muerte desde que nace? ¿Y el mar te da una raza especial? Pues no lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es lo que te decía de la cuenca minera. El mar, me imagino que también. A mí lo que me da es la necesidad de asomarme a él cada poco. Vivo en Madrid, pero voy muy a menudo. He vuelto a Gijón, ahora tengo una casa allí, además en el puerto, al lado de un dique de una punta que rompen las olas. Entonces supongo que me ha influido muchísimo y que me da algo especial, pero más que percibirlo, lo necesito. ¿Quién era Avelina? Uy, Avelina. Avelina era la taquillera del Teatro Capitol de Mieres, que además me dejaban pasar siempre a todos los espectáculos. Ahí empezó un poco todo lo mío. Una mujer muy, muy, muy simpática, muy cariñosa, un icono de Mieres. Toda la gente que me oiga se acordará de ella porque estuvo muchísimos años. Yo siempre la veía igual, de joven que de mayor, siempre era Avelina. Y tengo, qué bonito recuerdo, me gusta mucho acordarme de eso, porque ahí empecé a entrar en el túnel de la magia, como yo lo llamo, a ver mis primeras películas, mis primeras obras de teatro. Era un teatro fantástico de Mieres donde se proyectaba cine y ahora no existe. Esa es la pena. Pero es mis primeros pasos en todo, ¿no? Mira, ponte los auriculares. No vamos a escuchar a Avelina, pero voy a pedir que cierres los ojos, ¿no? Y te visualices en el cine, en este Teatro Capitol que proyecta películas, y de pronto esta escena. I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles! What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. ¿Dónde se va tu cabeza? Bueno, se va especialmente, aparte de al Teatro Capitol, se va a esta maravillosa película que he visto un montón de veces, tanto representada en el cine como en los teatros. He visto el musical en Nueva York, en Londres, en Madrid. Es que es una obra de arte, es una perfección del musical, ¿no? Y luego encima lo interpretó la grandísima Liza Minnelli y Joel Grey, que era otro actor increíble. Pues un bellísimo recuerdo, porque ha sido de mis películas favoritas, ¿no?
¿Cómo es eso? Avelina y Cabaret. Avelina y Cabaret tienen mucho que ver con en quién te has convertido. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and say, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me... Tú estudias empresariales, ¿no? En Oviedo, o sea que así en tus Gijón, primeros en estudios Gijón en también. Gijón no tiene nada que ver con el teatro ni con la interpretación. O sea, lo primero que haces cuando tienes que hacer estudios superiores es empresariales. Sin embargo, ¿qué pasó en Londres? ¿Te vas a Londres? ¿Allí pasó algo? No, pasa antes. Me voy a Londres después de... lo primero fue un viaje que hice con unos amigos donde me cambió todo. Fue un viaje a Mojácar en un 2 caballos que tenía, un Citroën 2 caballos, que ya casi nadie sabe lo que es, descapotable, pero que era un coche sencillísimo, el más barato, creo. Y ahí tomo la decisión de hablar con mis padres y de decir que quiero venir a Madrid a estudiar arte dramático. Y como tengo tenía, porque mi padre no vive, unos padres estupendos, pues enseguida me dijeron que sí. Te dijeron que sí a la primera. Sí. Tu padre era médico, ¿no? Mi padre, Tu era médico, sí. Sí, además eran pues personas que no tenían... Les gustaba mucho el teatro y les gustaba mucho todo, pero desconocían ese medio completamente. Pero siempre nos han apoyado, somos 6 hermanos y nos han apoyado a todos. El raro soy yo, los demás han llevado vidas un poco más convencionales, pero sí, yo sentí el apoyo de ellos desde el primer momento y yo me lo trabajé también después para ir consiguiendo. Es verdad que tu padre, que presidió muchos años el Casino de Mieres, ¿no? Muchos. Él impulsó un premio literario. Sí, también. correcto, sí. O sea, que dices que no estaba muy vinculado al teatro, pero sí tenían un montón de inquietudes culturales. Mucho. Y como espectador yo empecé a ir al teatro con mis padres, a ir a la ópera, que hay una temporada muy famosa en Oviedo de ópera. Entonces, sí, mi primer acercamiento a todo eso fueron ellos. Llegas a Madrid gracias a ese viaje en el 2 caballos que te cambia la vida. ¿Y qué te encuentras en el Madrid de los 80? ¿Serían los 80? Sí. La efervescencia total. Me encantaba, me encantó lo que vi. Pues muchísimo movimiento, unas ganas de cambiar las cosas, de vivir, un cine nuevo, un teatro nuevo, un teatro antiguo también, que me encantaba, porque yo he sido un gran defensor de lo de antes siempre también. A mí los actores clásicos creo que son lo más importante que debe seguir un actor, ¿no? A nuestros mayores, porque son los mejores y los más sabios. Pero también me gustan los tiempos innovando. Entonces era un momento de innovación, de rompimiento, y yo lo viví pues en primera fila, porque tienes esa energía que conservo, por cierto, porque soy un tío muy energético, con mucho nervio, con muchas ganas de disfrutar siempre y de conocer. Sigo yendo muchísimo al teatro, sigo disfrutando mucho de la vida. Me gusta mucho ver, me gusta mucho conocer, me gusta mucho viajar. ¿Y te matriculas en arte dramático? Y me matriculo en arte dramático. Y todavía no voy a decir quién eres, pero dime si esto es verdad o es leyenda. ¿Es cierto que tú hiciste un casting para Petra Regalado, la obra de Antonio Gala, con Antonio Banderas, y te cogieron a ti?
Correcto, así es. Es anecdótico. Oye, ¿qué casting era? ¿Qué te hicieron hacer? ¿Qué tenías que decir? Bueno, era un personaje mudo, además, era uno de los protagonistas de la función, pero era un trabajo corporal muy importante y yo tenía la ventaja de que tenía un físico un poco más desarrapado que Antonio, porque Antonio era más lustroso, y fueron eliminando a chicos y al final quedamos él y yo y bueno, es anecdótico porque Antonio se veía que era magnífico desde el minuto 1. ¿Él no había hecho cine todavía? Él no había hecho nada. No había hecho nada. Y después de eso creo que hizo La hija del aire con Ana Belén, que fue lo primero que hizo. Y ahí empezó su ascendente carrera, pero era un chico que acababa de llegar, al que yo no conocía, que después conocí mucho, que después he coincidido mucho con él en muchos trabajos y que, aparte de ser un grandísimo actor, es una persona generosísima y estupenda. Y que no he comentado nunca esto con él, porque él, y a lo mejor es que ni se acuerda, claro, de mí no se acordará de eso. O a lo mejor sí lo hemos comentado, pero no lo sé ahora mismo. Pero sí, es verdad que sí, es bonita esa imagen en la que os encontráis dos veinteañeros, dos chavales con todos los sueños por cumplir. Y uno es Antonio Banderas, otro es este Tadeo que tengo aquí, y después las carreras que parten de un momento parecido son dispares, aunque en el mismo universo. Es bonito cómo confluyen ahí esas dos imágenes. Bueno, ¿por qué Luis San Narciso, el director de casting más importante de este país, se ha puesto Tadeo de seudónimo? Pues fíjate, en homenaje al nombre del personaje de esa función. ¿En serio? De Pedra Regalada. Que fue mi primer personaje en una obra de teatro. Se llamaba Tadeo. Y me encantaba ese nombre, además. Y además debutaba con una compañía magnífica, con la actriz que más admiro del mundo, que es Julia Gutiérrez Cava, que es una mujer impresionante humanamente, y hoy día tengo una grandísima amistad con ella. Yo empecé con ella, he vuelto a trabajar con ella después en diferentes producciones, he tenido ese honor y esa suerte. Y claro, mi recuerdo de todo eso es inmejorable. Pero no hablabas, era un personaje mudo, me has dicho, el de Tadeo. Era un personaje mudo. ¿Sabes que ha estado Julia Gutiérrez Cava hace poquísimo, aquí sentada? Lo sé. Mira, he recuperado un fragmentito de esa entrevista que quería que escucharas. Si la has escuchado, lo vamos a comentar. Porque Julia Gutiérrez Cava, que es la dama de los escenarios de este país, ya pues estirpes, sagas como la suya quedan contadísimas, ¿no? Sí. Toda la vida en el escenario. Yo le hice una pregunta al final de la entrevista en la que le preguntaba si no echa de menos el teatro, la función diaria. Y mira lo que dijo, Luis. Yo soy consciente de los años que tengo y por lo tanto lo que tengo, no sé si es nostalgia, es el de no tener una obligación. El teatro es una obligación diaria. Y hablo del teatro, sí, pero hablo también de la profesión en general. Y tienes unas obligaciones. Antes hablábamos de las cortinas que echaba mamá a las 5, de las 5 de los horarios de los que no nos podemos apartar nunca. Y esa obligación del deber sí la he hecho de menos. Alucinante, ¿no? Esa obligación del deber, esa hora, a las 5 de la tarde. Me decía al salir, no es que eche de menos el escenario, por lo que contaba aquí, ¿no? Soy consciente de la edad que tengo. Pero echo de menos la rutina, la obligación, el deber. Bueno, yo tengo la fortuna de quedar con Julia prácticamente todos los meses. Nos vamos a comer, porque para mí es un referente y siempre me centra en todo, un referente de sabiduría además. Y hay algo más en esa respuesta, lo sé porque lo hemos hablado mucho. Ella siente la soledad en las tardes de su vida ahora. Dice que el día lo lleva muy bien, pero cuando llega a esa hora es cuando nota que le falta algo, que le falta gente cerca, que con esa lucidez, con esa voz tan preciosa que tiene, con
Con ese físico... Ese porte. Con ese porte, ese físico señorial, es con impresionante. clase. De verdad, además, porque Julia es que es una grandísima señora. Yo no he conocido a nadie en la profesión así, nunca. Es una cosa de otro mundo, es algo impresionante. Bueno, Luis San Narciso. Digo Luis San Narciso porque así, marcando bien el nombre y el apellido, porque una vez Paco León dijo, yo creía que era Luis San Narciso. He recibido cartas así, sí. ¿No? Luis San Narciso, la sonoridad. Vale, ¿qué es un director de casting? ¿Cómo lo explicamos a los oyentes? Bueno, pues la persona que pone caras a una historia, ¿no? A una historia que hay en un guión. Y bueno, tú eres el encargado, junto con el director, de poner los mejores actores posibles para representar esos personajes. A ti, por ejemplo, Luis, te llega un guión, o sea, vamos no a explicarlo con todo detalle, pero sí un poco el esquema. Sí. Un director de cine, una directora te dice, tengo este guión, lo quiero hacer, y te lo pasa a ti. ¿Y tú qué haces? ¿Lo lees? Lo leo. ¿Lo estudias? Sí. ¿Y eres tú quien imagina, quien pone cara a los personajes? Con cada director se trabaja de una manera. Hay gente que viene con ideas en la cabeza, que a lo mejor tú le rompes, le partes, o a lo mejor no. A lo mejor es director guionista y ha escrito algo pensando en alguien, pero claro, en una historia hay muchísimos personajes. Entonces es un trabajo en equipo. Al final tú eres un miembro del equipo de ese director y no eres la voz de Dios, como cree mucha gente, que tienes un poder absoluto. Y no, nosotros tenemos que pactar con el director, tenemos que pactar con la cadena, tenemos que conseguir a los actores. O sea, que somos meros mediadores, con una fama de poderosos injusta, y con mucho amor por este trabajo, sobre todo. Sí, antes has dicho que mantienes la ilusión. Cuando alguien como tú, que decimos, has descubierto, vamos a decirlo así, ¿no?, a actores de la talla de Javier Cámara, que estuvo aquí también de Gato Pardo, que contaba cómo siendo camarero de repente le llegó el primer papel de su vida, o no sé, Carmen Machi, hemos citado a Paco León, Paz Vega, en fin, casi todos los nombres de los actores y actrices de este país están vinculados a ti de una u otra manera. ¿Cómo se mantiene la ilusión? ¿Cómo lo haces? Muy fácil, porque me encanta lo que hago. Soy un grandísimo espectador de teatro, sobre todo. No dejo de sorprenderme, no dejo de encontrarme con gente, porque más que un descubridor me siento un encontrador, ¿no? Vas a un teatro, como has puesto el ejemplo de Carmen Machi. Carmen Machi me la encontré en un teatro, en el Teatro de la Abadía, y dije, ¿quién es esta fenómena? Envuelta en una bandera. Envuelta en una bandera de España, exacto. Pero claro, había una actriz allí debajo que era algo impresionante. Carmen Machi es la Meryl Streep española, es algo descomunal. Y bueno, ya dice, me cambió la vida. Bueno, cambió la vida porque eres muy buena. Por eso te cambió la vida. Dice, bueno, y porque la encontré, sí, pero soy un mediador. Y Luis, por ejemplo, hemos citado actores, pero también Fernando León de Aranoa confía en ti para que le ayudes para elegir el elenco de Los Buenos al Sol o del Buen Patrón, Amenábar, Mar Adentro, Aida, que hemos citado. O sea, de repente, vamos a ponernos en el caso de Aida. A ti te llega el guión de Aida y pensarías, ¿pero está fricada? ¿Qué va? Me encantó. ¿Te encantó? Cuanto, porque tú lo leíste y dijiste, sí, mira, tenemos a un hijo yonki, a una novia puta, a una... así. Me pareció lo más, ya de entrada. Porque fue muy innovadora, ¿sabes? En su día. Era una panda de perdedores, y eso es lo mejor que puedes encontrarte para una película o para una serie. Entonces, era gente buenísima en el fondo, gente que se quería, eran una familia, y cada uno tenía esas peculiaridades de la vecina era prostituta, el otro era yonki, pero en el fondo se querían. Y entonces, por eso tuvo ese éxito. Y luego yo creo que acertamos, es verdad que acertamos mucho con el casting, que ahí salió gente muy, muy peculiar y muy buenos actores, claro, encabezados por Carmen y por Paco. Pero estaba Mariano Peña, estaba Eduardo Casanova, Ana María Polvorosa, Pepe. Es que... Sí. Cuando haces un casting por supuesto, no voy a pedirte que des ningún nombre, ¿no? Pero imagínate que haces un casting para un papel protagonista entre
3 actores de renombre. ¿Ellos saben quiénes compiten también por el papel? Yo intento que no. Y yo intento no hacer pruebas a actores. Además, muchas veces no se le hace a los actores de primera fila, no les haces pruebas, no te hace falta. Hay 2000 trabajos de ellos para ver. A un Javier Bardem, a una Penélope Cruz, Javier Cámara, esos... Que nos prueben ellos a nosotros, como digo yo. O sea, es que... No, Javier Bardem no necesita hacer una prueba, tiene unos trabajos y vuela a sitios tan bestiales. Javier Cámara, Javier Gutiérrez, Luis Tosar, Carmen Machi. Es que yo no sé hacer una prueba a esta gente porque no entiendo a un director que quiera hacer una prueba a esta gente porque hay tantos trabajos, ponte a ver sus trabajos y eliges. Vale, pero entonces igual no actores tan importantes, pero sí tienes que elegir entre 4 o 5. ¿Tú les das a ellos la noticia de que no les has cogido? Sí. Pero qué horror, ¿no? Sí. Se te parte el corazón muchas veces. Mira, hay que intentar que no se vean. O sea, que no se encuentren en una sala de espera. Esas cosas de las películas, de tal. Tú tienes que hacerlo lo mejor posible, que no esperen. Tratarlos muy bien. O sea, hay una serie de cosas muy fáciles de hacer y muy fáciles de organizar que yo creo que te ennoblecen a ti, te hacen sentirte mejor, a ti y a ellos, por supuesto. Y que son muy fáciles de solucionar. Pero das tú la noticia cuando has trabajado con ellos haciendo una prueba y le dices, mira, que al final... O yo alguien de mi equipo, a veces hablamos con el representante, depende, porque normalmente siempre hablamos a través de los representantes. Pero sí, no ha salido esto, y aunque haya hecho una prueba magnífica, y eso lo decimos, mira, porque saben que muchas veces es así, o sea, no siempre se consigue algo por haber estado estupendo. A veces influye el grupo, la química, lo que estés buscando. Pero es un material muy sensible, entre que los actores tienen una sensibilidad especial y luego que quizá de un casting depende es que, mira, que ese año puedan pagar el alquiler de su casa. Es que es así. Es que la gente va a trabajar siempre al mismo sitio. Sabe con quién va a trabajar, lo que va a cobrar a fin de mes. La vida de los actores normalmente se convierte en algo en hacer pruebas. Y cada prueba es de una manera. No sabes si vas tú o van otros 8, no sabes si te va a evaluar un señor o 5, no sabes si te va a dar la réplica un actor o el mismo director de casting que está allí. Es un mundo muy complicado. Luisa Narciso, tu padre murió cuando tú ya eras un director de casting reconocido. Sí. ¿Cuál fue la película de la que más orgullosos? Mi padre, me río porque mi padre, cuando no veía las series, pero cuando salía mi nombre al principio iba a verlo y luego se marchaba. Y le decía a mi madre, ahí está. Y se marchaba, ¿no? En los créditos y eso. Ahí está, decía, ahí está mi hijo. Ahí está. Y bueno, le gustó muchísimo Mar Adentro, por ejemplo. ¿Y a tu madre, Marisa? Bueno, mi madre lo ve todo y mi madre... y lo sigue viendo y todo lo celebra y lo critica también porque es mucho más crítica y sí, mi madre le gustó pues también quizá Mar Adentro, Volver de Pedro Almodóvar, Los lunes al sol, es que le gusta lo que hace su hijo, claro. Bueno, mira, nos vamos a ir a un faro. Tú has hablado de ese coche, 2 caballos. ¿Quiénes ibais en el coche? Es que iba pues una persona, un íntimo amigo mío de Gijón, que se ha muerto hace 3 años ahora, de ELA, mi amigo Jaime. Y otros 2 amigos, que eran Ramón y Manolo, pero eran menos amigos. Este era mi amigo de toda la vida, con el que vine a Madrid, con el que compartí muchísimo, un íntimo amigo mío. Jaime Juanes. Era paisajista, una persona ingeniosa, que además nos dio una lección a todo el grupo de amigos increíble, de cariño y de amor y de... había momentos que estaba muy fastidiado y yo le llamaba y ¿cómo vas? Y decía... Bien, tuve un poco de tal, pero por lo demás fenomenal todo. O sea, era una cosa como una lección de vida. Y bueno, nos acordamos muchísimo de él
es que fue una persona muy importante para muchos, no digo para mí solo, para un grupo de amigos de Gijón muy grande y de aquí de Madrid. Y no sabía que me ibas a preguntar por... Y yo no sabía que teníamos esta escena vital en ese Dos Caballos. Pues ese fue un palo terrible de vida de una persona queridísima y pues un hermano. Fíjate, pues yo te iba a llevar al Faro y te iba a pedir que estuvieras con la gente que iba en ese coche, en ese viaje que cambió tu vida, y quería que pusieras la música que sonaba en ese coche. Vale. ¿Y te tengo que decir yo la música? Sí, para que suene. Pues seguro que era una locura, Rafael Acarrá o alguna cosa... Rafaela nos encanta. ¿Os gusta, no? A Rafaela nos encanta. Pues porque los viajes poníamos cosas muy en esa línea, ¿no? Y bueno, me encantaría verlo a Jaime. Es que era un tipo genial, Genial. Y bueno, pues un amigo del alma, de la infancia, de la juventud, hasta ahora, ¿no? Que con el que compartía muchísimo y bueno, y que notamos muchísimo su falta. 3 años, ¿no? Hace que Sí. murió, dices. Sí. Vale, pues nada, es una bonita imagen. El Dos Caballos con sus faros encendidos en el faro de Cabo de Gata, por ejemplo, Sí. ¿no? Con Jaime, con los otros colegas en ese coche, las puertas abiertas y sonando Rafael Acarrá. Luis de Narciso, muchas gracias por habernos acompañado en este faro. Muchas gracias a ti. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.